¿Qué tal, familia de Waso First Assembly? Muy buenas tardes, bienvenidos. Sean muy bienvenidos al servicio de hoy, miércoles. ¿Por qué no me acompaña a orar y a prepararnos para recibir la palabra, para adorar a Dios? Cierre sus ojos conmigo por un momento. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso. Gracias porque, Señor, no hay nadie como tú. Porque Dios, aunque a veces pasamos por dificultades, aunque a veces nos olvidamos completamente de ti, Señor, tú siempre estás a nuestro lado, siempre estás con nosotros. Bendito eres, Señor, te alabamos, te adoramos y te entregamos todo lo que somos este día, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que te derrames con poder, con gloria, y que seas tú quien hables hoy, Señor, y no yo. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te entregamos todo lo que somos. Te entregamos el control de esta reunión. En el nombre de Jesús. Si más te busco, más te encuentro. Si más te encuentro, más te amo. Si más te busco, más te encuentro. Si más te encuentro, más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, sobre tu pecho sentir tus latidos. Cuán profundo amor, sublime para mí, me haces reposar en tu paz. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, sobre tu pecho sentir tus latidos. Cuán profundo amor, sublime para mí, me haces reposar en tu paz. Si más te busco, más te encuentro. Si más te encuentro, más te amo. Quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, sobre tu pecho sentir tus latidos. Cuán profundo amor, sublime para
quiero sentarme a tus pies y de tu copa beber, sobre tu pecho sentir tus latidos. Cuán profundo amor, sublime para mí, me haces reposar en tu paz. Cuán profundo amor, sublime para mí, me haces reposar en tu paz. Gracias, Señor. Hola, ¿qué tal, iglesia? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Gracias a todos los que nos están sintonizando el día de hoy a través de Facebook, los que nos están viendo a través de YouTube. Tenemos la ventaja de que ahora podemos estar transmitiendo a YouTube como Premiere también al mismo tiempo, así que bienvenidos sean todos ustedes. Si usted es de los hermanos que dan diezmos u ofrendas durante el día miércoles, tiene tres formas en que lo puede hacer el día de hoy. La primera es a través de la página web owasofirst.com/give, o puede ir directamente a owasofirst.com, buscar en la esquina superior derecha de su pantalla el botón Give y ahí puede darse de alta si no lo ha hecho antes. Si ya lo ha hecho antes, nada más sigue los pasos convencionales para registrarse, para dar su diezmo o su ofrenda. La otra opción es a través de la aplicación para teléfono celular o para tablet de Owasso First Assembly. Usted se da de alta si no lo ha hecho antes a través de unos pasos muy sencillos y posteriormente usted lo va a poder seguir haciendo sin ningún problema. La otra opción, que también es muy simple, es la opción de hacerlo a través de Text to Give. Text to Give es a través de un mensaje de texto. Usted abre un mensaje de texto nuevo, lo manda al número 84321 y en el cuerpo del mensaje usted pone la cantidad que quiere dar y lo envía a nosotros. Si usted jamás se ha dado de alta, le va a pedir unos datos muy simples. Si ya lo ha hecho antes, va a ser tan fácil como poner la cantidad, el número 84321 y listo. Y bien, voy a orar por diezmos y ofrendas. Señor, gracias en esta hora por aquellas personas que nos acompañan, ya sea a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias por mis hermanos. Gracias por aquellos que están dando hoy, Señor, diezmos u ofrendas. Te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas, Señor, que tú les llenes, que tú llenes su casa, Señor, de bendición, de prosperidad, que no les falte nunca el alimento sobre su mesa, Señor. Bendíceles en el nombre de Jesús, bendice los diezmos y las ofrendas que estamos recibiendo y bendice a aquellos también, Señor, que no pueden dar el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, es un privilegio para mí el estar con ustedes nuevamente, aunque sea vía remota. Hoy vamos a estar viendo la tercera parte de lo que es la iglesia antigua de Hechos. Vimos en la primera sesión la importancia de la unidad. En la segunda sesión, la semana pasada, revisamos cuál es la importancia de la oración como un medio primario y el primer recurso que tenemos para nosotros accesar al cielo, poner nuestras peticiones a Dios y hacer aquellas cosas que tenemos que hacer como cristianos. Poner nuestra confianza en Dios, poner nuestra vida en sus manos, estar pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Y precisamente esta semana, el día de hoy, estamos revisando la importancia del regalo del Espíritu Santo. Es triste que algunas personas allá afuera no creen en el Espíritu Santo o creen que el Espíritu Santo simplemente fue alguien que estuvo con la iglesia antigua y después dejó de ser. Vimos muchas manifestaciones importantísimas del Espíritu Santo, como por ejemplo aquella manifestación, aquel derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa hace muchos años, cuando ocurrió uno de los grandes avivamientos aquí en los Estados Unidos. Hemos visto muchos derramar del Espíritu Santo en las iglesias. Hemos visto el mover del Espíritu Santo a través de sanidades milagrosas. Y hoy vamos a platicar de algo muy importante acerca del Espíritu Santo. Le voy a invitar a que me acompañe al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5.
Prepárelos ahí. Abra su Biblia. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera 95. Saque su Biblia nuevamente. La cita es Hechos 1, 4, versículos 4 y 5. Dice, y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto fue cuando Jesús estaba justamente antes de partir, después de haber resucitado, estaba dando las últimas instrucciones a los discípulos y estaba preparándose para partir. Y les dice, no salgan de Jerusalén, espérense ahí. Juan bautizaba con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y fue una impresionante obra que Jesús hizo para su pueblo y que sigue todavía vigente para nosotros el día de hoy. Una de las bendiciones más grandes que el pueblo de Dios con la partida de Jesús recibió y con la fundación de la nueva iglesia fue precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue nombrado en diversos lugares. Lo vimos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que muchas personas fueron llenadas del Espíritu Santo. Habla, por ejemplo, del rey Saúl, que fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, y profetas también en el Antiguo Testamento que fueron llenos del Espíritu Santo. David mismo, el rey David, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. El profeta Zacarías, padre de Juan el Bautista, precisamente también fue lleno del Espíritu Santo en su momento. En el Antiguo Testamento vimos al Espíritu Santo obrar en cierta manera, pero no estaba todavía disponible para toda la gente. Era para ciertas personas que Dios quería utilizar o quería tocar de alguna manera. El Espíritu llegaba sobre de ellos, pero ese no era todavía el tiempo del Espíritu Santo para hacerse disponible a la iglesia completa. El derramamiento del Espíritu Santo y el bautismo en el Espíritu Santo no nos fue dado sino hasta después de que Jesús partió, donde fue de hecho en aquel aposento alto donde estaban los discípulos el día de Pentecostés reunidos orando, que fue el Espíritu Santo entrando en forma de un viento recio y en forma de lenguas como de fuego que se posaba sobre la cabeza de la gente que estaban justamente ahí. Lo vamos a ver en Hechos 2, 1 al 4. Por ejemplo, el Espíritu descendió sobre la gente como un viento recio del cielo que llenó el lugar donde estaban. Aparecieron lenguas como de fuego repartidas y hablaban en otras lenguas, que de hecho gente que lo presenció, que no era parte de los discípulos ni de los que estaban con los discípulos, dijeron que estaban incluso borrachos. Y Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y les dice, no están borrachos, es muy temprano en el día todavía para que estén borrachos, más bien abran sus ojos y entiendan que lo que está pasando aquí no es una obra del ser humano ni es una obra del alcohol, sino es una obra de Dios mismo, el Espíritu Santo descendiendo sobre su pueblo. En Hechos 4, 8 al 13, Pedro, siendo del vulgo, o sea, sin educación, fue lleno del Espíritu Santo y fue capaz de hablar sobre la verdad a los principales sacerdotes, los gobernantes y los escribas con denuedo y devoción. Recuerde que después de que Jesús fue ascendido al cielo, los discípulos se quedaron sobre la tierra y ellos predicaban el Evangelio, sobre todo después de haber recibido el Espíritu Santo aquella vez en el día de Pentecostés. Y posteriormente reciben son incluso encarcelados Pedro y Juan y son llevados ante los principales sacerdotes y ante los escribas y los gobernantes. Y ahí él está hablando de una manera elocuente, después de que él no era precisamente un agente de muchas letras, una persona de muchas letras como Pablo fue. En Hechos 4:31, el lugar donde estaban orando los discípulos tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía. Esto fue posterior a la liberación de Pedro precisamente, y están recibiendo del Espíritu Santo y están ellos recibiendo el poder, la fuerza del Espíritu Santo para poder hablar con valentía ante la gente. Fue un evento que definitivamente marcó la vida de los apóstoles y de aquellos que estaban recibiendo el mensaje de salvación a través de ellos. En
En el capítulo 5 de Hechos, versículos 1 al 11, Ananías y Zafira vendieron una propiedad. Ellos venden la propiedad, reciben una cantidad de dinero y van ellos y presentan la cantidad que ellos habían recibido menos una merma que ellos habían quitado de ese dinero que recibieron. O sea, ellos no dieron todo lo que recibieron a los apóstoles. Sin embargo, ellos mintieron a los apóstoles y dijeron que estaban dando todo lo que habían recibido. Ellos mintieron y el Espíritu Santo reveló a los apóstoles lo que había pasado. Y si recuerda usted, primero muere Ananías, después llega Zafira, miente también y es también muerta por la mentira que hizo. El Espíritu Santo instantáneamente los fulminó por haber mentido acerca de esa particular situación. En Hechos 8:29 vemos al Espíritu Santo hablando a Felipe directamente para enviarlo a predicar el Evangelio a aquel eunuco etíope. Si usted recuerda la historia, aquel eunuco etíope venía precisamente de Jerusalén y estaba, lo alcanza Felipe a la caravana, escucha que está leyendo al profeta Isaías, le habla del mensaje de Jesús, se baja, lo bautiza y después Felipe es arrebatado en un torbellino. Esa historia me llama tanto la atención porque el Señor lo manda y después ya cuando termina la misión, todo satisfactorio y todo exitoso, ¡pum! Ya te toca irte para otro lado, Felipe. Así que esa fue una muy interesante historia a mi punto de vista. Luego tenemos Hechos 9:17 al 18. En esta particular ocasión, Pablo, al recibir el Espíritu Santo, recibe la vista inmediatamente. Hay que recordar el trasfondo de Pablo. Pablo era, antes de ser Pablo, que fue su nombre realmente griego, él era Saulo. Saulo era su nombre judío. Y Saulo era de la ciudad de Tarso, por eso se llamaba Saulo y le decían Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que era muy letrado, era muy inteligente, muy estudioso, era parte de la secta precisamente de los fariseos. Y él no solamente era parte de los fariseos, sino que era un discípulo cercano de Gamaliel, que era uno de los más altos y más conocidos en cuanto a la palabra y la ley judía. Y una de las cosas que hizo Saulo de Tarso es que él persiguió a la iglesia del Señor tremendamente. De hecho, incluso dice la palabra que asediaba como tal a la iglesia del Señor en la época de Hechos. Mientras va él a Damasco para ejecutar una orden de erradicar a los creyentes cristianos que estaban en el área de Damasco, él recibe esa visión en que se pone todo brillante, sus ojos se le cierran y queda él ciego, y Jesús le habla directamente a Saulo y lo manda a que entre precisamente a la ciudad, a la casa de si no mal recuerdo, fue Ananías precisamente, pero no el que falleció. Este es otro de los discípulos. Al final de cuentas, vienen a él, oran por él y recibe la vista, dice la palabra, que caen como escamas de sus ojos. Y él creyó en el Señor. Él estuvo en ayuno y oración después de que recibió la vista. Bueno, estuvo en ayuno por esos días que estuvo ciego. Una vez que recibe la vista, él recibe el testimonio de Jesús, él decide tomar alimento y es presentado a los discípulos más adelante para cumplir con su misión. Pero la parte interesante es que él recibió el Espíritu Santo al momento de que oraron por él y fue transformado completamente, recibió su vista, recibió el Espíritu Santo. En Hechos 10:19 el Espíritu Santo habla a Pedro en visión que vaya con los hombres enviados, lo está mandando precisamente a predicarle a gentiles. Ahí fue cuando tuvo él la visión, el éxtasis, etcétera, y ahí el Espíritu Santo le está diciendo: ve con estos hombres, no los descartes por el hecho de que son ellos gentiles. Después viene en el mismo capítulo 10, versículos 44 al 46, el Espíritu Santo cayó sobre aquellos gentiles que fueron a quienes fue enviado Pedro, y ellos reciben al Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Y es la demostración de que el Espíritu Santo iba a trabajar con todos por igual, tanto judíos como gentiles. Y no había distinción para Dios en ese aspecto. Iba a ser
como tenía que ser. Más adelante en Hechos 11, versículo 28, el Espíritu está revelando a través de profetas que habría una gran hambre en toda la tierra habitada. Seguimos más adelante, Hechos 12:2, el Espíritu Santo está mandando a los discípulos a apartar a 2 de ellos para su obra. Empiezan los viajes misioneros. Después viene Hechos 13:9 al 11, el Espíritu Santo causa ceguera en un falso profeta y mago. Usted recuerda también esta historia. Así como estaba el Bar Jesús, que también vio lo que estaba pasando con los discípulos y las obras que hacían a través del poder del Espíritu Santo, y decidió de intentar comprar ese poder también. Pero así como estas historias que hablamos ahorita, hay tantas historias de cómo el Espíritu Santo se manifestó de una manera poderosísima en la iglesia antigua durante el tiempo que se escribió el libro de los Hechos. El Espíritu Santo es la sustancia de Dios. Es quien se mueve, quien habla a nuestros espíritus, es quien nos guía a cumplir el propósito de Dios. El Espíritu Santo es quien nos esfuerza, es quien nos equipa, es quien nos está dando constantemente sabiduría y conocimiento para trabajar en el reino de Dios. Lo platicamos esto en una serie no muy atrás, me parece hubiera sido a principios del año, probablemente tantito antes de que terminara el año pasado. Hablábamos de que el hecho de que nosotros recibamos el poder del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, nos habilita para poder cumplir el propósito de Dios. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, usted puede ir y predicar el Evangelio, pero la eficiencia y eficacia de la palabra que usted siembre puede no ser la misma que si usted tuviera el Espíritu Santo en usted, porque el Espíritu Santo le llena a usted de poder, le llena a usted de la sabiduría, le da a usted el conocimiento, le da revelación y le permite a usted sembrar la semilla eficientemente y eficazmente. Así que es importantísimo el bautismo en el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, nuestro funcionamiento como parte del trabajo que tenemos que hacer para el reino de Dios no va a ser el efectivo. Vamos a tener probablemente que doblar más las rodillas, vamos a tener probablemente frustración porque no vamos a ver que pase nada con lo que estamos haciendo. Y muy probablemente no vamos a ser realmente efectivos en la entrega del mensaje. Muchas veces, y le voy a platicar esto, muchas veces he visto yo la situación y he escuchado que ha pasado, que alguien va y predica el Evangelio, alguien que no conoce de Cristo, y por el hecho de que no ha recibido el Espíritu Santo todavía, el bautismo en el Espíritu Santo, esta persona entrega el mensaje de salvación utilizando el mensaje equivocado. Y en lugar de causar que la persona que es el recipiente reciba el mensaje de una manera positiva, como por ejemplo mostrándole el amor de Cristo, mostrándole el amor del pueblo de Dios, mostrándole el perdón, la gracia, la misericordia de Dios, le siembra y le infunde miedo hablándole del libro de Apocalipsis en lugar de hablarle del libro de Juan o Efesios, que son los típicos que utilizamos para nosotros hablar de quiénes somos como cristianos. Tenga mucho cuidado, y si usted está deseoso de salir a entregar el mensaje de salvación a alguien más, le voy a sugerir que si ya recibió el Espíritu Santo, se ponga a orar fuertemente antes de hacerlo para que el Espíritu Santo le llene de sabiduría, de conocimiento, de poder, para que usted pueda entregar el mensaje eficaz y eficientemente. Si usted jamás ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, con mucho gusto me encantaría orar junto con usted para que usted reciba ese maravilloso don. Le quiero decir una cosa, no es necesario que nosotros oremos por usted para que usted reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Usted puede hacer la oración directamente en casa y puede ser tocado, bautizado en el Espíritu Santo y puede recibir esa maravillosa evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo, que es el hablar en lenguas. Usted lo puede hacer en la comodidad de su casa, puede hacerlo en su lugar de oración tradicional en su casa, puede hacerlo en la iglesia junto con nosotros. Nos gustaría ser testigos de que usted es bautizado en el Espíritu Santo también, porque es un motivo de gozo para todos, pero si usted prefiere hacerlo en casa, también es eficiente en casa. Una cosa que es muy importante es que de corazón busquemos recibir
ese bautismo en el Espíritu Santo. Y así como es importantísimo voluntariamente y con sed y con hambre de Dios buscar la salvación, así también es importante que busquemos con hambre y con sed el bautismo en el Espíritu Santo y alcancemos ese hermoso y maravilloso don que es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, como dice la palabra de Dios. Voy a avanzar un poco más. Durante el espacio de tiempo registrado en el libro de Hechos, el Espíritu Santo hace presencia en la mayoría de la historia registrada de todo este libro. De hecho, en lugar de llamarlo los Hechos de los Apóstoles, nosotros deberíamos llamar al libro de Hechos el libro de los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu es el personaje principal del libro de Hechos. Antes de que Jesús fuera tomado al cielo, Él mismo dijo que nos enviaría al Espíritu Santo y a partir de ese momento el Espíritu es el personaje central de todo lo que ocurre en el libro de Hechos. Y usted puede leer las cartas de Pablo y las cartas de Juan y las cartas de Pedro y va a encontrar que el Espíritu Santo sigue siendo un componente principal de todos estos escritos que fueron enviados a los creyentes y a las iglesias. Así como fue en la iglesia primera, en la iglesia inicial o antigua, como le llamamos, así debería ser también en nuestra época. El Espíritu es quien Jesús y el Padre dejaron para nuestro beneficio. Debemos nosotros asegurarnos de darle su lugar al Espíritu Santo en todo momento, tenerlo siempre en mente, estar orando constantemente a Él y estar pidiendo la revelación que nos llene, que nos sature. El Espíritu va con nosotros a donde nosotros vamos, va a estar a nuestro lado guiándonos y fortaleciéndonos. El Espíritu puede hablarnos a través de visiones, a través de sueños, a través de otros creyentes, a través de interpretación de lenguas, a través de voz audible incluso, que en algunos pocos casos fueron registrados y algunos pocos son conocidos posteriores a la escritura de la palabra de Dios. Pero si usted lee la palabra de Dios, está en un tiempo de palabra profética, está en un momento de interpretación de lenguas, usted está recibiendo palabra de parte del Espíritu Santo. Él tiene múltiples maneras de comunicarse con nosotros, debemos estar absolutamente atentos a su voz. El Espíritu también nos va a repartir dones de acuerdo al ministerio que Dios nos ha dado y de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida, y debemos nosotros utilizar nuestros dones para su gloria únicamente. Ahora venimos a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta y la más importante de todo esto, porque tenemos que entenderlo a profundidad, es ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, esto lo contestamos al mero principio del estudio. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad y el Espíritu Santo es la esencia de Dios, quien viene a tocarnos, a hablarnos, a guiarnos, a discipularnos, a darnos sabiduría. Es esa parte de la persona de Dios que viene a tratar de mantenernos en nuestro lugar. Nos va a redarguir, nos va a revelar, nos va a dar visiones, nos va a mantener en el camino, va a hacer grandes cosas a través de nosotros y en nosotros. ¿Cómo sé cuando el Espíritu me está hablando? Bueno, esta es una pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Cómo sé si es mi carne? ¿Cómo sé si es el Espíritu? ¿Cómo sé si es otra cosa? Le voy a decir, es muy simple. Cuando el Espíritu Santo nos habla, todas las parte de los principales o algunas de las partes principales del fruto del Espíritu Santo van a ser en su vida. Usted va a recibir paz, usted va a recibir gozo, y la otra parte es que cuando usted escuche la palabra, usted va a saber que esa palabra es la instrucción que usted estaba esperando. O a lo mejor no era una instrucción en particular, a lo mejor esa palabra es algo que usted estaba esperando que Dios le dijera, o a lo mejor usted no estaba esperándolo, pero Dios está tratando de llamar su atención. ¿Cómo sabemos que es el Espíritu Santo realmente? Bueno, como decía hace rato, nos va a dar gozo, nos va a dar paz. Por el otro lado,
el Espíritu Santo siempre nos va a hablar todas aquellas cosas que nos van a dirigir al Padre, que nos van a dirigir a una vida recta, a una vida santa, a una vida pura. Si usted escucha una voz que le está indicando que usted debe hacer algo contrario a la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a ir en contra del resto de la Trinidad. El Espíritu Santo siempre lo va a dirigir con la mirada hacia Dios, hacia un propósito de Dios, hacia una obra de Dios para la vida de usted o la vida de alguien más. Siempre va a tener un propósito de edificación para usted o para alguien más. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu? Hay por lo menos 3 manifestaciones. Una de ellas, cuando alguien está hablando en lenguas. Una de las manifestaciones es que se interpreten las lenguas. Usted puede sentir el toque del Espíritu Santo manifestarse en la vida de alguien a través de quebrantamiento, a través de llorar. El Espíritu Santo se puede manifestar también a través de palabra profética. El Espíritu Santo se puede manifestar a través de visiones. Se puede manifestar a través de palabra audible. Conozco a muy pocas, contadas con la mano, las personas que han escuchado al Espíritu Santo de forma audible. Y le podría decir yo, he escuchado la voz audible del Espíritu Santo en algún punto en mi vida también. ¿Por qué es importante estar alertas a la voz del Espíritu Santo? Bueno, si usted no está alerta a la voz del Espíritu Santo, usted puede estarse desviando de su camino, puede estar usted saliéndose de ruta. El Espíritu Santo puede estarle dirigiendo hacia el plan de Dios y usted va a estar caminando en sentido opuesto. Es importante estar alerta a la voz del Espíritu porque el Espíritu nos va a indicar también cuando vamos a estar bajo ataque para estar preparados. El Espíritu nos va a también orientar hacia mantener una vida recta, una vida que esté sujeta a Dios, una vida que esté absoluta y totalmente tomada de la mano de Dios y que esté dependiendo completamente de Dios. El Espíritu Santo siempre nos va a hablar para depender de Dios, para mantenernos cerca de Él. Tenemos que estar alerta por esa razón. ¿Qué significa el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo significa que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo y hemos sido empoderados para cumplir la misión del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo fue lo que le dio a los apóstoles el poder para que salieran a predicar el Evangelio a toda la tierra, empezando por Jerusalén. Jesús mismo se los dijo: espérense en Jerusalén hasta que venga a ustedes el Espíritu Santo para que reciban poder. El bautismo en el Espíritu Santo significa que estamos recibiendo el poder de parte de Dios para ejecutar el plan y la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué es importante el bautismo en el Espíritu Santo? Porque sin Él no podemos cumplir la obra de Dios. El mandamiento que nos dio de ir a las naciones no lo podemos alcanzar ni ejecutar por el hecho de que no tenemos el poder necesario para hacerlo. Es importantísimo que recibamos el bautismo en el Espíritu Santo por esa razón. ¿Cómo sé si ya he recibido el bautismo en el Espíritu Santo? No siempre va a ocurrir de esta manera, pero en la gran mayoría de los casos, si usted ha hablado ya en lenguas, ya ha recibido el Espíritu Santo, porque vemos en la palabra de Dios que en muchos de los casos donde se habla de que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, las personas hablaron en otras lenguas. Otra manera de saber si usted ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo es si usted ya ha recibido la habilidad de hablarle a la gente de Dios sin el temor, sin trabarse, sin sentir esa vergüenza de hablar de la palabra de Dios, porque el bautismo en el Espíritu Santo nos inyecta un poder que nos quita todas esas emociones encontradas y esos pensamientos de derrota, de que nos van a rechazar y que no sé qué. Todo eso es erradicado por el poder del Espíritu Santo. Vea el caso, por ejemplo, de Pedro. Pedro se levantó hablando con denuedo después de que Pedro no era una persona que sabía mucho. Pedro fue llenado del poder del Espíritu Santo y habló de una manera impresionante. Palabras que probablemente no hubiera podido hablar él por su misma manera de ser o su misma naturaleza, fueron habladas de una manera que fueron
trastornadas las mentes y los corazones de los principales sacerdotes, y gracias al poder del Espíritu Santo salió libre en más de una ocasión. Si usted siente ese denuedo y siente ese deseo de salir y hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en su vida, ese es también parte del bautismo en el Espíritu Santo. Usted siente la necesidad, siente ese apretón por dentro de que tiene que salir, usted que tiene que hablarle a la gente, que tiene que usted compartir lo que ha recibido de parte de Dios. ¿Para qué sirven los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo cuando los cita, que son herramientas que nosotros recibimos de parte de Dios para poder cumplir el plan de Dios, para poder llevar el evangelio a otros lugares, para poder hablarle a su pueblo. Los dones también sirven para hablarle al pueblo, para exhortar, para llamarnos la atención, sirve para dirigirnos, sirve para guiarnos, sirve para colocarnos en el lugar donde debemos estar. Los dones del Espíritu Santo tienen muchos propósitos. El más importante es que los utilicemos para dar testimonio fiel de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que puede hacer en las vidas de la gente allá afuera. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Hay 2 o 3 diferentes listas de los dones del Espíritu Santo. Los principales son profecía, el don de interpretación de lenguas. Tenemos también el don de enseñanza, habla de pastores y maestros. Esos son los que normalmente conocemos, los que normalmente vemos allá afuera. Están los dones de sanidad también, que es un ministerio específico, el don de sanidad. En fin, tenemos el don de evangelismo también. No cualquiera puede evangelizar ante masas. Hay algunas personas que fueron calificadas especialmente por el Espíritu Santo para cumplir ese objetivo. Y por último, puedo entristecer al Espíritu Santo. Yo le voy a decir, la palabra misma dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Lo podemos hacer. Es una habilidad humana que tenemos de contristar o entristecer a Dios, al Espíritu Santo, a través de nuestras acciones. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Y si usted lo utiliza con los fines inapropiados, inadecuados o erróneos, usted puede contristar al Espíritu Santo por utilizar incorrectamente el templo que le fue dado. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y cualquier cosa que usted hace en contra de Dios definitivamente va a afectar su relación con el Espíritu Santo. Y bien, esta fue nuestra sesión 3 de la serie de la Iglesia de Hechos. Le agradezco mucho el que me haya acompañado. ¿Por qué no oramos para despedirnos? Señor, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo que tú nos diste. Gracias por ese maravilloso regalo, Señor, que nos llena, que nos guía, que nos prepara, que nos enseña, que es nuestro más preciado tesoro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos enseñes, Señor, a buscar al Espíritu Santo, a llenarnos del Espíritu Santo, a saturarnos de Él cada día. De manera, Dios, que no te fallemos a ti, sino que caminemos en línea recta hacia ti. Señor, danos aquellos dones a través de tu Espíritu Santo, Señor, que sean útiles para que nosotros seamos herramientas útiles en tus manos. Y te pido, Dios, que nos ayudes a tener conciencia de que nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo y debemos mantenerlo perfectamente puro para tu Santo Espíritu que more en nosotros. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén el día de hoy, Señor. Llénales de tu paz, llénales de tu Espíritu. Dales doble porción de tu Espíritu y te pido que les ayudes a mantenerse saturados cada día de tu Espíritu Santo. Bendícelos donde quiera que estén. Bendice a aquellos que no nos contactaron, no se conectaron hoy con nosotros, Señor. Que tu Espíritu les alcance, Señor, y que tu palabra sea para ellos su refrigerio. Bendíceles donde quiera que estén. Bendícenos a nosotros, danos un resto de semana, Señor, productivo, provechoso y sobre todo próspero, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te bendecimos. Amén. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
Me gustaría dejarles con esta despedida, que el Señor les bendiga en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar, que el Señor les llene de paz, que les prospere en todos sus caminos, pero más importante, que les sature cada día de su Espíritu Santo para que usted pueda experimentar el poder del Espíritu en su máxima expresión. Gracias por acompañarnos nuevamente. Tenga usted un excelente miércoles, excelente resto de semana y nos vemos el domingo, ya sea presencialmente a las 10:30 de la mañana o a través de Facebook o de YouTube también. En Facebook a las 10:30 de la mañana, en YouTube va a salir ligeramente retrasado el mensaje, pero vamos a estar también en YouTube y a través de podcast de la misma manera. Sean bendecidos todos. Que les amamos, les extrañamos, queremos verlos ya en persona y que Dios me los bendiga muchísimo. Hasta luego.